en mi caso, digamos, no estoy haciendo una investigación específica sobre este movimiento, pero sí me ha interesado como investigador universitario y comprometido estudiar la Colombia contemporánea desde la sociología y la historia. Y en ese sentido quiero dividir esta exposición en dos momentos, uno de tipo histórico y otro de tipo sociológico. Digamos, desde mi lugar de enunciación, pues he buscado, participé en alguna de las movilizaciones, pero ante todo en las redes, en los medios de comunicación independientes, conversando con algunos de los participantes, unas notas. En primer lugar, diría lo siguiente: en el mundo contemporáneo y en la Colombia del último siglo, especialmente, los jóvenes han sido precursores y catalizadores de importantes cambios políticos y sociales en el país. Evidentemente, cuando estos cambios también se articulan a diversos sectores de la sociedad. Quería señalar algo de la importancia de estos conversatorios y de otros que se están haciendo en el país. Recordemos en el Valle la Universidad de la Calle, por ejemplo, que vale la pena de ser resaltado. Y es que en las guerras civiles y en el larguísimo conflicto de más de 70 años en que llevamos en Colombia, evidentemente hay factores económicos, regionales, religiosos, políticos, no me voy a referir a ellos, pero hay un común denominador, y es esa descalificación, sobre todo desde el bloque en el poder en cada momento, del otro. La estigmatización del que piensa o actúa diferente, la lógica de amigos, enemigos. Y pienso que ese elemento de sectarismo, de violencia simbólica y muchas veces de violencia material, el negarse a escuchar, a dialogar, está detrás, retroalimenta estas violencias, y crea también violencias reactivas, de manera que este diálogo, esta escucha, en este caso de los jóvenes que han participado en este inmenso evento social y político que hemos vivido en 2021, es muy importante. Quiero señalar muy brevemente algunos momentos históricos del último siglo, como para pensar que evidentemente este movimiento tiene muchos elementos nuevos, pero para pensar también cómo ese protagonismo juvenil ha contribuido a generar cambios políticos y culturales, y esperamos en este momento que ya se estén gestando y puedan gestarse. Al final de la hegemonía conservadora, 1880-1930, la crisis del último gobierno de Abadía Méndez, la masacre de las bananeras en el 28, y en el 1929, estudiantes de la Universidad Nacional y otras universidades en Bogotá salen a manifestarse en las calles contra el gobierno, contra la rosca política, como ya se denominaba allí, y se establece una huelga estudiantil que
estaba antecedida por también una huelga ciudadana. La policía dispara y muere el estudiante Gonzalo Bravo Pérez. Lo que quiero señalar es que esta movilización estudiantil fue un puntal, digamos, en ese deterioro y en ese desmoronamiento de la hegemonía conservadora para dar paso a un nuevo periodo político en Colombia. 25 años después, 1954, hay una memoria de los movimientos sociales y de los movimientos juveniles. Los estudiantes se movilizan para conmemorar ese asesinato de Gonzalo Bravo Pérez. Estamos en el gobierno de Gustavo Rojas Pinilla. Evidentemente hay un rector militar en la Universidad Nacional. Los estudiantes marchan al Palacio Presidencial y en la carrera séptima con calle 13 dispara el ejército. Hay 11, algunos dicen 13 muertos y 23 heridos. También quiero señalar en este caso cómo esa movilización estudiantil de estudiantes de varias universidades, en este caso, y el asesinato de estos estudiantes, comienza la deslegitimación de este gobierno militar populista. No es del caso ahora analizar sus luces y sombras, sino esa potencia, digamos, de este movimiento estudiantil. Un tercer momento, 1965, Frente Unido del Pueblo de Camilo Torres Restrepo. Este cura sociólogo que ya era conocido desde el año 63, 64 en el país por estar en el comité directivo de la reforma agraria, participar en parcelaciones que se estaban haciendo en algunas regiones, movilizar estudiantes hacia el barrio Tonjuelito que se estaba creando, conforma el Frente Unido del Pueblo. Lo quiero señalar porque aquí también, en este movimiento pionero, digamos, del cuestionamiento del bipartidismo, de ese monopolio liberal conservador, de esta democracia restringida, jóvenes ya no solo universitarios, sino también de bachillerato y no solo de Bogotá, sino de varias ciudades del país, van a expresarse en manifestaciones, en algunos casos multitudinarias, que asustaron al sistema, y que llevaron también, y esto deberíamos aprender de esto, a acorralar al movimiento, al líder, a perseguirlo, a amenazarlo y prácticamente obligarlo a tomar las armas y con la muerte trágica y violenta que conocemos. En los años 60 tenemos una serie de movilizaciones juveniles en todo el mundo, pero aquí tuvimos nuestro 68, no era lo que estaba sucediendo en Francia o en Estados Unidos, eran referentes, la lucha por los derechos civiles frente a la guerra de Vietnam, por una universidad más democrática. Pero estas movilizaciones estudiantiles en las cuales mi generación participó, van a expresar ya a los jóvenes como sujetos políticos y culturales. Esto me parece, no se trata de copiar, pero esa doble calidad. He escuchado mucho a los jóvenes que han participado ahora en las manifestaciones, en la impugnación. Queremos ser sujetos políticos. Sería interesante pensar también, queremos ser sujetos culturales, en el sentido de plantear nuevos valores, prácticas, interpretaciones de
de muchos aspectos de la vida social. Y esto se expresa, estas movilizaciones en el paro nacional, la lucha por el programa mínimo en 1971, cuando hubo movilizaciones como nunca en la historia de Colombia de jóvenes universitarios y de colegios también. Y en estas movilizaciones, tanto como en las que va a haber en el 2011 frente al gobierno de Santos y en el 2018 frente al gobierno de Iván Duque, me parece que hay un elemento muy importante y que quizá pueda verse en otros sentidos ahora, la defensa de lo público, la defensa de la universidad pública, del acceso posible de precisamente de sectores de clases populares, de una mayor democratización, y en ese sentido, digamos, señalo sobre el paro nacional de 2019, como se ha señalado, un antecedente. Hay una continuidad, aunque haya elementos nuevos, pero entre lo que sucedió en ese momento y lo que sucedió posteriormente, y estoy de acuerdo con el profesor Medófilo que esto rompe muchas interpretaciones, conceptos anteriores.